Muy bien, muy buenos días. El día de hoy vamos a estar con ustedes, mis queridos televidentes, conversando con Karina. Karina no está, yo estoy en lugar de ella. Ella está disfrutando de un descanso bien merecido después de tan arduo trabajo que ha hecho durante todo este tiempo. Yo soy Eddie Juárez, voy a estar con algunos invitados el día de hoy para que podamos conversar sobre diferentes temas, principalmente de los temas actuales de lo que es seguridad y algunos otros temas que vamos a estar viendo de las noticias que están saliendo el día de hoy. Algo muy interesante y muy importante es que anoche, faltando 6 minutos para que se cumpliera el tiempo, el Congreso autorizó un presupuesto que de 70.796 millones para todo el próximo año y es un techo. Pero la estimación que tenemos de recaudación es de 54.500 millones. Estamos hablando de más de 10.000 millones que va a tener que cubrirse este presupuesto con bonos o préstamos, que es lo que está poniendo en el presupuesto. Todo esto lo que nos lleva es que seguimos dando vueltas en el mismo proceso del Estado. Con estos presupuestos desfinanciados, no vamos a poder salir de las crisis que tienen los principales ministerios. Si vemos en el presupuesto, el Ministerio de Salud le están asignando 5.531 millones, al Ministerio de Gobernación 4.473 millones, al Ministerio de Educación 12.892 millones y al Ministerio de la Defensa 2.061 millones. Si vemos estas cifras, son muy similares a las que han venido asignándoselos a estos ministerios y casi el 80% o en algunos ministerios hasta el 90% de estos presupuestos es para funcionamiento. Lo que nos preocupa en este caso es que los ministerios necesitan inyección de recursos para salir de la crisis. Hay una deficiencia en infraestructura, hay deficiencias en materiales, en todos los ministerios. Entonces consideramos que esto va a ser realmente un gran problema que va a tener el próximo gobierno y que tendrán que ver cómo administran muy bien estos recursos, muy transparentes, muy claros en su manejo. Vamos a poder tener tal vez algunos recursos para salir de alguna de esas necesidades. Para entrar ya en el tema el día de hoy, pues me acompaña el subdirector general de Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil, Stu Velasco, y el licenciado Axel Romero. Él es experto en los temas de prevención. Bienvenidos al programa. Vamos a platicar realmente en base también a estos números de este presupuesto, más las situaciones que se están dando en las instituciones, principalmente seguridad, qué podemos esperar y qué vamos a hacer para que con esto que nos está asignando el Congreso podamos tener alguna mejor desempeño durante las funciones y las necesidades que tienen cada una de las instituciones. Siempre nosotros hablamos en temas de seguridad que el combate es bien importante, pero la prevención es mucho más importante, pero siempre cuando decimos con qué vamos a hacer esa prevención. No podemos hacer el tema de la prevención con improvisaciones. Nosotros, gracias a Dios, vivimos en la eterna primavera y eso nos ha hecho realmente que no seamos muy previsores, como otros países que el mismo clima, las mismas condiciones los han hecho que ellos piensen qué hacer cuando no puedan desarrollar, cultivar, no puedan llegar a los sitios de trabajo. Entonces tienen unos programas ya de prevención y por naturaleza sus sociedades se van volviendo muy, muy previsoras. Muy bien, entonces también vamos a platicar con la Policía Nacional Civil. Hemos platicado en otros programas sobre el tema de la seguridad y normalmente siempre nos dedicamos como a hablar con expertos
con analistas, pero yo creo que es muy importante hablar con los que están haciendo ese trabajo, porque ellos son los que tienen exactamente qué es lo que está pasando, qué requerimientos tienen, dónde están encontrando dificultades y principalmente qué podemos esperar y qué están haciendo esas instituciones en su proceso de profesionalización, en su proceso de capacitación. Entonces, les doy nuevamente la bienvenida. Yo tal vez quisiera comenzar platicando con el subdirector general, Stu Velasco. La verdad que estuvimos trabajando un buen tiempo, conozco de sus capacidades, conozco de su profesionalismo y por eso para mí es un honor tenerlo aquí con nosotros hoy, Stu, para que podamos escuchar de primera mano cómo está todo lo que es el tema de la seguridad del país. Por favor, bienvenido. Muchas gracias, licenciado Eddie Juárez, licenciado Axel Romero, aquí agradeciendo el espacio que nos da BA Canal, un espacio muy importante para hacer un análisis crítico de los fenómenos sociales y el tema de la seguridad, que es un pilar fundamental para el crecimiento de toda sociedad y que en Guatemala no es la excepción. En este sentido, para mí es un honor representar a la Policía Nacional Civil. Actualmente funjo como subdirector general de investigación criminal y sabemos nosotros que en ese sentido somos un instrumento importante dentro de la política criminal que el Estado asume ante el fenómeno del crimen. Cuando nos referimos que somos un instrumento importante y determinante es porque cuando hablamos de política criminal sabemos que se fundamenta en dos pilares fundamentales, que es la reacción ante el fenómeno del crimen y sobre todo la prevención ante los fenómenos criminales que puedan ocurrir en un conglomerado ciudadano. De esa forma yo quisiera también referirme a la importancia del presupuesto que usted muy bien refería, que hoy tenemos la noticia que el Congreso de la República, después de un análisis que ellos realizaron, aprueban determinado presupuesto nacional. Es importante tomar en cuenta que cuando hablamos de políticas públicas, que es el ideal que un Estado o un país debe tener en la elaboración de las políticas públicas, siempre que éstas sean construidas a base de los problemas sociales que se detectan o de las amenazas que el Estado detecta, es importante diseñar una buena política pública, pero sobre todo la sostenibilidad y la duración y la eficiencia de esa política pública va a depender prioritariamente de los recursos que se canalicen para la ejecución de determinadas acciones. En ese sentido, es trascendental cuál es el presupuesto que va a tener el Ministerio de Gobernación y se va a traducir a la Policía Nacional Civil, lo cual va a incidir definitivamente, primeramente en la calidad y en la capacidad de poder abordar los fenómenos criminales a través de la policía que tenga los recursos institucionales para poder atender al ciudadano. De esa forma nosotros esperaríamos que a pesar de que el presupuesto sea aprobado, los recursos económicos que la Policía Nacional Civil tenga puedan administrarse de la mejor forma, en un consenso con las autoridades del Ministerio de Gobernación, que están abiertas a multiplicar las acciones en el tema de seguridad, y que sea la Policía Nacional Civil la que bajo un estudio riguroso, técnico y sobre todo con un marco de fiscalización social y legal pueda invertir esos recursos y poder potencializarlos en las necesidades que el policía necesita y que las demandas de seguridad ciudadana exigen día a día. Por ahí yo me quedaría con el tema del presupuesto. Sabemos de que cuando hablamos de un presupuesto nacional, no estamos hablando más ni menos que el recurso que el ciudadano guatemalteco da al Estado por medio de sus impuestos y el cual debe ser debidamente ejecutado. Es decir, es el esfuerzo ciudadano, el cumplimiento de esos impuestos ciudadanos, los que se traducen al recurso institucional, y de ahí está la premisa de que debemos actuar con la política que tiene y con la doctrina que tiene esta
escala jerárquica de la policía, de transparencia, de honestidad y sobre todo de ser fiscalizables en la utilización del recurso y la inversión de las capacidades técnicas y logísticas que podamos tener para la policía. De ahí decir como Policía Nacional Civil de que tenemos una conciencia ciudadana de que los fenómenos criminales que ocurren en el país también tienen una causa, ¿verdad? Y aquí pues el licenciado Romero en su intervención podrá ampliarnos en este sentido. Pero todas las causas que generan y que van construyendo un delito o un fenómeno criminal también tienen que obedecen a la capacidad y a las responsabilidades de otras instituciones del Estado. Nosotros como Policía Nacional Civil de pronto recibimos ya el fenómeno del delito cuando ha sido formado en su totalidad y nos queda reaccionar ante él de una forma reactiva con las capacidades. De ahí la Policía Nacional Civil actualmente tiene, esto es muy importante, un alto porcentaje de profesionales de sus filas en su recurso humano. Eso se traduce en criminalistas, criminólogos, psicólogos, sociólogos, derecho penal, en el tema de tecnología y una diversidad de profesiones que se han ido construyendo con el esfuerzo personal del policía y también a través de capacitaciones que el Ministerio de Gobernación, la Policía Nacional Civil, Reforma Policial, países amigos como Colombia, Estados Unidos, han ido construyendo un cúmulo de profesionales que hoy están al servicio de la ciudadanía guatemalteca. En ese sentido, la política del señor director general de la PNC, Nery Ramos, es de fortalecer al personal que se ha destacado, reconocer las capacidades profesionales del personal y sobre todo la mística que se está transmitiendo en las filas es de que somos una institución al servicio de la ciudadanía. Es decir, somos empleados de ellos y tenemos la responsabilidad histórica primeramente de administrar y ejecutar acciones de seguridad para que en un mediano tiempo podamos nosotros, a nuestros hijos, a nuestra sociedad, decirle, fuimos policías nacionales civiles y estamos entregando al país una sociedad que se está construyendo cada día más segura y tener esta capacidad de haber estado en los temas de seguridad ciudadana y haber contribuido a la construcción de mejor institucionalidad y mejores planes de seguridad. Nosotros estamos convencidos que el país vive un momento histórico respecto al replanteamiento contra la corrupción que se ha dado, que es un tema bastante público y conocido internacionalmente, en donde la Policía Nacional Civil ha jugado un rol trascendental. Es decir, en cada caso que se ha develado, en cada persona que se ha detenido, hemos tenido a Policía Nacional Civil contribuyendo juntamente con el Ministerio Público, con la CICIG y otras entidades de seguridad y justicia en la construcción de una sociedad que se libre de esta cultura de corrupción. En ese sentido, la Policía Nacional Civil, por su naturaleza, es la que debe velar por la seguridad ciudadana. Y ahí es muy importante ir cuidando la evolución y la calidad de los planes de seguridad, la calidad de la investigación criminal que la policía realiza, y en eso hemos estado trabajando a través de la JEPEDI. ¿Qué es la JEPEDI? Es la Jefatura de Planificación Estratégica de la Policía Nacional Civil. Cada plan de seguridad que se realiza para minimizar los actos delictivos, cada protocolo que se autoriza para poder investigar los delitos es analizado por esta jefatura estratégica, que lo que hace es un análisis estadístico, que es una herramienta criminalística para poder ir analizando el comportamiento y el fenómeno de dispersión criminal que se da en la sociedad guatemalteca y de ahí poder ir canalizando el recurso y las capacidades policiales para poder reaccionar y poder darle seguridad al ciudadano al cual nos debemos. En estos capítulos también tenemos procesos de investigación criminal que podré adelantar. Es importante conocer que es la Policía Nacional Civil la que realiza la investigación criminal, la que conoce de los procesos metodológicos, la que hace el trabajo de campo
elabora un informe técnico-científico con una lógica jurídica y se la entrega a los amigos y hermanos del Ministerio Público, y ellos ya con los protocolos legales asisten con las medidas coercitivas. Y creo que por ahí es muy importante ahondar más adelante, si se nos da la oportunidad, y decirles que como Policía Nacional Civil definitivamente tenemos una política de transparencia, de entrega, de actuar bajo el marco legal y sobre todo profesional, y estamos convencidos de que en este proceso que se están rompiendo paradigmas contra la corrupción, es la policía una institución elemental para combatir la impunidad, y en base a esa perspectiva estamos dirigiendo los planes con el señor director de la policía y con la política del Ministerio de Gobernación, que tenemos una coordinación y un estudio de los fenómenos que debemos atender como Policía Nacional Civil. Bueno, gracias. Bueno, todos sabemos la historia de la policía. Es una historia de cuentos, a veces de ignorancias que tenemos de la organización, pero es una historia que de una policía de más de 100 años que tenemos en Guatemala, que ha ido transformándose, cambiándose, de acuerdo a las situaciones políticas, muchas veces de la misma. Pero si hablamos de los tiempos más recientes de la Policía Nacional, después se convierte en una Policía Nacional Civil, después de eso comienza un desarrollo, y hay una fase que yo creo que es importante hablarla con ustedes, que ustedes mismos la vivieron. Ya son las generaciones de la Policía Nacional Civil las que ya están al mando de la nueva Policía Nacional Civil que se creó, pero hubieron tiempos oscuros, tiempos difíciles dentro de esta transformación. ¿Cómo hizo la policía? ¿Cómo está haciendo la policía para salir de esa mala percepción o realmente mala actuación que tuvieron algunos miembros de la policía en tiempos recientes? ¿Cómo ha hecho la policía para volver a rescatar, principalmente en el tiempo que estuvimos trabajando juntos, cómo hacer empatar el Ministerio Público con la Policía Nacional Civil, que había una separación muy grande porque había un proceso de desconfianza enorme? Así, muy rápido, cuéntanos cómo han salido de esa situación que existía. Sí. Licenciado, como usted bien lo refiere, primeramente el contexto histórico social de Guatemala es un contexto muy puntual respecto al conflicto armado que se dio en el país. De ahí que hay diversidad de estudios históricos y de documentos que de alguna forma han vinculado a la policía como institución con antelación histórica, digamos, a que fue parte de un aparato, de un instrumento del Estado. Cuando estábamos en conflicto armado, pues estábamos en guerra, ¿verdad? Yo creo que es muy importante conocer de que hoy la Policía Nacional Civil, a través de todos estos procesos que vienen a raíz de la tercera ola democrática que nace en el Perú, y que aquí no somos exentos de ellos, y que en 1985 se manifiesta la conocida tercera ola democrática, donde un sistema democrático empieza a regir en Latinoamérica y sobre todo en la región centroamericana. De ahí es importante destacar, pues, hablando de la historia, los esfuerzos del expresidente Vinicio Cerezo, que en un contexto histórico es un pilar fundamental que articula e inicia esa brecha del sistema democrático en el país, que era un primer ejercicio como Estado, y que de alguna forma se va construyendo, y hasta el día de hoy, con algunos contratiempos, como en 1992, con Serrano Elías, ha ido evolucionando, pero lo importante es que el sistema político se ha ido desarrollando, y a la par las instituciones del Estado. Es por eso que en 1997 nace la Policía Nacional Civil en un contexto totalmente atípico en la región centroamericana, en donde teníamos que empezar a trabajar como sociedad por las dos ideologías que en un momento se enfrentaron, y de ahí empezar a construir una institucionalidad para brindar un servicio de seguridad ciudadana con carácter civil. A partir de ahí yo diría que es lo trascendental, empezar a formar una institución policial con carácter civil que desde el 97 viene evolucionando, viene administrando conflictividad social y lo ha hecho bastante bien, pues con algunos errores si podemos señalarlos, pero digamos en su magnitud, la Policía Nacional Civil ha podido administrar y gerenciar las diferentes expresiones
ciudadanas que se dan porque de pronto no están de acuerdo con alguna política pública. Y prueba de ello, de la madurez que ha tenido la Policía Nacional Civil y que ha comprendido cómo debe ser su rol en un sistema democrático, podemos circunscribirnos a los acontecimientos de manifestaciones masivas que hubo recientemente. Cuando nos planteamos como Policía Nacional Civil que íbamos a tener en la Plaza de la Constitución a 84,000 personas manifestando contra la corrupción y que exigía la salida de un presidente que aún estaba con investidura constitucional, el planteamiento de la policía fue el siguiente: debemos nosotros actuar apegados a derecho y velar por el orden constitucional, que al final es el que rige al Estado, y en esa proyección debemos primeramente garantizar el libre ejercicio de la expresión ciudadana y a la vez garantizar el respeto al marco constitucional del Estado. De esa forma fueron desplegados cientos y miles de policías nacionales civiles sin ningún arma de fuego, que dieron la protección al ciudadano que se manifestaba en esos momentos y también a las instalaciones y a las autoridades que aún permanecían en el poder constitucionalmente. Ahí considero que se abre una brecha importante dentro de la sociedad y la policía, que se conocen y se confirma que es una Policía Nacional Civil en una era democrática. Y ese fue el primer ejercicio que se puede visualizar, en donde el ciudadano comprendió que hoy tiene una policía que debe construirse más, que debe profesionalizarse, pero tiene una policía que ha madurado en la comprensión de la expresión ciudadana y en la comprensión al respeto estricto de los derechos constitucionales de todo ciudadano guatemalteco o que esté en nuestro territorio. Muy importante, ¿qué hemos hecho nosotros para poder acercarnos y poder ir demostrando que esos paradigmas de que es una institución represiva ya no la es? Algo que yo quiero compartir aquí con los estimados televidentes es: en la Academia de la Policía Nacional Civil ya tenemos algunos años en donde los catedráticos que nos van a hablar sobre historia política, sobre derecho constitucional, son catedráticos egresados de la 30ª Universidad de San Carlos, que han entrado a nuestras aulas, que han conocido a los comisarios y hemos podido juntos irnos integrando y decirnos, hoy estoy en otra policía, reconozco que hay otra visión en la Policía Nacional Civil, reconozco que hay un espíritu de superación y que debemos empezar a integrarnos como tal. Tenemos nosotros profesionales que se están formando en universidades distintas, como la Mariano Gálvez, la Universidad Rafael Andívar, la Galileo, la USAC, la UDEO. ¿Por qué es importante mencionarlos? Porque si analizamos, cada uno tendrá distinta filosofía y distinta doctrina. Y la policía está presente en cada universidad, tomando el cúmulo de conocimiento de los expertos para traerse a la institución y de ahí poder proyectar mejores directrices de trabajo que puedan ir complementando las exigencias sociales que se dan. Un pilar fundamental ha sido la Inspectoría General de la Policía Nacional Civil, que en los últimos 4 años de la administración pública se eficientó y se fortaleció. La Inspectoría lo que realiza es una depuración y detecta a los delincuentes que están infiltrados en la institución policial. Y lo que hemos hecho como policía nosotros es, primeramente, aceptar que tenemos un problema. Al identificarlo, no lo ocultamos, sino que lo detectamos y lo mostramos a la sociedad que el infiltrado está saliendo, para que tenga la confianza la sociedad de que los que están infiltrados en la institución de seguridad están saliendo. Porque una institución que no se depura, que no muestra a sus infiltrados, porque no los detecta o porque los oculta, es una institución que se destruye silenciosamente. Y como ha pasado con la Policía Nacional Civil, que los ha mostrado a la sociedad, lo que estamos fortaleciendo la construcción de la policía, fortaleciendo su institucionalidad
y quedándonos con las personas que están comprometidas con el país y que están seguras de que ser policía es una gran responsabilidad y que sobre todo merece una gran lealtad al ciudadano. Bueno, sí, claro, usted mencionó dos cosas bien importantes, creo yo. Una de ellas es cómo se manejó el tema de las manifestaciones. Me imagino que eso les quitó muchos días de sueño para ver cómo hacer, cómo permitir los derechos constitucionales de todos los guatemaltecos, de los que querían manifestarse y los que no querían manifestarse. La verdad es de que lo hicieron muy bien, los felicito, pero más que todo, yo creo que lo que más podemos sacar de experiencia ahí es el comportamiento de la población con la policía, donde las mismas personas le daban nylon para que se taparan los agentes cuando estaba lloviendo, hasta llegar al máximo cuando fueron las elecciones de la primera vuelta, donde salió la noticia que no había alimentación para los agentes que estaban cuidando los centros de votación, y fue increíble la cantidad yo digo que ese día engordaron unas 5 libras más cada uno de los agentes, porque fue una cantidad de personas que iban a votar y les iban a dejar su sándwich, les dejaban su pollo, le dejaban a los agentes que estaban cuidando. Eso lo que es lo más importante creo que es la humanización de la institución, que es un factor importante. Yo me acuerdo que hace un par de años la policía en su ranking, cuando se evaluaba en la confianza de las personas por algún medio escrito, la policía pues solo estaba arriba del Congreso como por 2 puntos en el porcentaje. Ahora, espero yo que ahorita en diciembre, pues no sé si van a volver a hacer esa evaluación. Yo considero que ya la policía superó más del 55% de esa aceptación de la población con su policía. Eso es importantísimo. Y otra parte mucho más importante es la misma autodepuración que hace la policía con su inspectoría. Lo que sucede es de que todos decimos, ¿por qué no echan a esos policías corruptos? ¿Por qué no echan a los policías delincuentes? Porque la policía tampoco puede ser injusta. La policía es parte del proceso de justicia, entonces tiene que ser un proceso de investigación. Hay unos procedimientos dentro de la policía, administrativos, legales, podríamos decir, que se tienen que ir cumpliendo. Incluso en la policía, que es parte de las necesidades que tiene la policía, es que para imponer una sanción a un agente que ha cometido una falta, no un delito, una falta, a veces se llevan unos procesos hasta de 3 años, para imponerle una falta de una suspensión tal vez de 8 días de empleo, y 3 años se tarda todo el proceso, pero la policía lo está haciendo como corresponde. Y algo que puedo dar fe es de que ya no se protege a nadie dentro de la policía. Antes existía que se tapaban con la misma chamarra. Hace muchos años muchas personas comentaban, llamaban a la inspectoría para poner una denuncia, y los que le llegaban a atender a los que habían puesto la denuncia eran los que ellos estaban denunciando. Entonces eso creo que pasó a la historia, pero un hecho negativo, borrarlo, darle un borrón y que salga de la mente de los ciudadanos es bien complicado. Entonces eso hay que tratarlo con mucha fineza. Además, yo siempre he dicho que el policía es una persona que tiene que tener la capacidad o dualidad de cómo comportarse, porque tiene que ser amable, amistoso, tiene que ser servil, tiene que estar para compartir con toda la población, pero de un momento a otro tiene que volverse represivo porque está actuando en contra de un delincuente. Está siendo objeto el mismo policía que nos estaba atendiendo, que nos estaba cuidando en un parque, que nos estaba cuidando en una escuela, tiene que ser una persecución de un delincuente. Ese delincuente ya va armado, ya tiene otras. Entonces el policía tiene que tener ese switch, digo yo. Tiene que tener un switch de ahorita tengo que ser amable y compartir con la población, proteger a la población, y ahorita tengo que ser una persona que voy a reaccionar, me voy a proteger mi vida y voy a capturar a una persona que está cometiendo un delito. Bueno, todo esto que nos platicaba Stu también viene de unos parámetros para que en gobernación,
que hay un trabajo que se hace para que la policía no tenga tanto ese esfuerzo y tenga que estar persiguiendo tantos delincuentes, y eso es lo que se llama la prevención. Y por eso está aquí con nosotros hoy Axel. Es una persona, yo lo conozco, de más de 8 años de estar trabajando en prevención, si mal no estoy. 10 años de estar trabajando en los procesos de prevención, sabe del tema, y es un trabajo que tal vez sus nietos lo van a ver, porque es un trabajo que tiene que irse construyendo y que los beneficios de ese trabajo los vamos a ver representados tal vez dentro de 15, 20, 30 años, cuando la policía tenga menos trabajo que hacer, porque ya los ciudadanos nos estamos comportando mejor. Por favor, Axel, bienvenido. Muchísimas gracias, muy buenos días a toda la audiencia. Muchas gracias por el espacio. Yo creo que es importantísimo que este tipo de temas se trabajen en la televisión para poder comprender de mejor forma cuáles son las diferentes funciones dentro del sistema de seguridad, porque por una parte, si bien es cierto, vemos una cara visible que es en la lucha contra la criminalidad, que es la Policía Nacional Civil o el sistema de justicia. Hay una parte que es menos visible, que es la prevención de la violencia y del delito. Y yo creo que ahí tenemos que empezar por explicar qué entendemos por prevención de la violencia y del delito. Como bien lo mencionaba el subdirector, la Policía Nacional Civil tiene una función que está en la investigación, el combate y la prevención del crimen. Pero básicamente la función que la policía tiene está en la captura de un delincuente y la presentación a un órgano jurisdiccional, que es lo que regularmente vemos. Lo que tenemos nosotros que cuestionarnos en el tema de la prevención es qué sucedió para que esta persona se volviera un delincuente o tomara la decisión de optar por el delito en vez de optar por una vida, por así decirlo, un trabajo formal o informal, pero que sea... Que no riña con la ley. Con el orden legal, sí. Con el orden legal. Este es un proceso de vida. Y este proceso de vida obviamente empieza desde las primeras fases de educación de la persona. En los primeros 5 años nos dicen los psicólogos que las personas forjan el carácter. Y estos primeros 5 años de vida son esenciales para que una persona pueda tomar mejores decisiones en la vida adulta. Y aquí, por ejemplo, hay varios actores que son esenciales. En primer lugar, el núcleo familiar. El padre de familia, el ejemplo del padre, el ejemplo y la existencia de una madre, el núcleo inmediato, que son los hermanos, los primos, los abuelos, la familia ampliada, que es el barrio. Que todo esto funcione en una forma adecuada hace que la persona vaya creciendo, se vaya nutriendo, el hecho que tenga oportunidades, la asistencia a la escuela, que la escuela tenga una capacidad de atención a esta persona, que lo forme, que lo termine de educar, y posteriormente también las iglesias en ese forjar valores y principios dentro de una persona, y posteriormente el trabajo, el desempeño digno, el ganar oportunidades y el poder ganar una vida digna. Esta es una cadena prácticamente de toda una vida. Y al final de cuentas nosotros vamos y le echamos la culpa a la policía porque haya delito o no haya delito. Y la policía es la menos responsable de que las situaciones de criminalidad existan. O sea, tuvo que haber habido un padre ausente, tuvo que haber habido un núcleo familiar roto, tuvo que haber una falta de atención dentro de la comunidad, un párroco o un ministro que no se dio cuenta de las necesidades de un menor o un adolescente, una escuela que no nutrió, un sistema educativo que no está funcionando, la falta de oportunidad para el trabajo y para el desarrollo de los jóvenes y la falta de empleo. Si nosotros empezamos a atacar toda esta fenomenología antes de que una persona se convierta en delincuente, nosotros estamos hablando de prevención de violencia y el delito. Y todo esto desborda la capacidad que tenga una institución como la Policía Nacional Civil o un ministerio completo como el Ministerio de Gobernación. En este sentido, Guatemala ha tenido una, creo, amplia experiencia en materia de seguridad y prevención. Los primeros ejercicios que se hicieron rondan aproximadamente del año 2001, 2002, con ejercicios
de cooperación internacional con lo que se llamó municipios democráticos, en donde se empezaron a formar trabajo de prevención de la violencia y el delito y la creación de políticas municipales, en específico una que se creó en el 2005, que fue la de Santa Lucía Cotzumalguapa en Escuintla, que fue la primera política nacional, la primera política municipal de prevención. El problema que tenemos es, como usted bien lo dijo, que este es un trabajo a largo plazo. O sea, yo no puedo pretender cambiar las causas de la violencia en un periodo de gobierno o en una administración municipal o en lo que dura una administración dentro del ministerio o dentro de la Policía Nacional Civil. Entonces, la mayoría de ejercicios que se han venido haciendo en forma paulatina, los cambios en la administración han hecho que sean parciales. Entonces, por ejemplo, en Santa Lucía, Cotzumalguapa, en el año 2005 se crea una política municipal que no le sirvió al pobre alcalde ni siquiera para reelegirse, entonces ese ejercicio se queda guardado en una gaveta porque el funcionario que llegó posteriormente quiere hacer su propio sistema. O lo desconoce. O lo desconoce y como lo dejaron guardado en una gaveta, no continúa con el proceso siguiente que tiene que ser generacional. Y volvemos a reinventar la situación. En la administración del ministerio, pues obviamente han pasado cuestiones similares. Las primeras experiencias se crean en el año 2005 con la formulación de la Subdirección General de Prevención del Delito dentro de la Policía Nacional Civil y al mismo tiempo la creación de un viceministerio que se llamaba Viceministerio de Apoyo Comunitario, que prácticamente decía todo, porque la prevención es mejoramiento de calidad de vida, pero es demasiado amplio como para poder entender cuál es la función específica. Y lastimosamente existe una debilidad administrativa, que eso tiene que ver mucho con lo que se mencionaba específicamente con el presupuesto. Porque para poder echar a andar todas estas iniciativas lo que se necesita es inversión. Y prácticamente si las instituciones apenas tienen dinero para el funcionamiento de servicios básicos, para el pago de planilla, y el pago de las cosas mínimas y básicas, para todo este tipo de programas queda muy poco presupuesto, porque la urgencia y la necesidad incluso de la población está en que se controle el fenómeno que existe y no que estemos pensando en disminuir lo que va a venir dentro de 15 años. Han existido muchas expresiones. En el aporte que todos tenemos que poner un poquito también. Y además en el aporte, una de las cuestiones también que hay que tomar en cuenta es que como esta actividad desborda la actividad ministerial y de policía, hay que ser muy hábiles para poder enganchar presupuestos de otras instituciones. Y que esta es otra de las cuestiones que hay que entender. Y que solo de reorientarlos a veces, porque también están en los mismos programas, pero sobre otras... El tema de la prevención no es nuevo. Sí. O sea, hemos venido trabajando programas de prevención prácticamente siempre. O sea, en un Ministerio de Cultura y Deporte, desde que nació el Ministerio de Cultura y Deporte, tiene sus programas de deporte recreativo y de deporte no federado, que va directamente hacia las localidades y las comunidades en donde la gente tiene una necesidad de deporte recreacional. Pero a veces tenemos el problema de que los entrenadores y los que están dando eso no están pensando en prevención. Porque no tiene el apellido, por así sí, decirlo. O sea, ellos ejercen su trabajo. Y a veces incitan hasta la violencia entre los mismos jóvenes que están jugando sin saber. Sin estar conscientes de la importancia de ese espacio público que está siendo utilizado para la utilización del tiempo libre de los jóvenes. Así es. Y esos espacios han existido siempre. Tanto la municipalidad como el Ministerio de Educación, los jóvenes mente el ocupada Ministerio y cuerpo cansado de Cultura y Deportes, prácticamente han existido siempre. Sí. Lo único que no hemos tenido ha sido una orientación única que nos diga cómo todo esto lo podemos utilizar para prevenir la violencia y el delito. Cómo armar todos trabajando sobre el mismo objetivo y tal vez armonizando, creo yo, todos los programas. Y en un mismo sentido. Han habido experiencias más o menos afortunadas que nos dicen cómo la articulación de espacio público, de comunidad
y de autoridades locales y de autoridades centrales nos puede llevar al mejoramiento de la prevención. Pero aquí viene también otro tema muy importante. La mayoría de temas que se han generado en prevención de violencia y el delito a nivel internacional, porque prácticamente nosotros lo que hacemos es agarrar libros y experiencias extranjeras y tratarlas de adaptar a nuestra situación. Tropicalizar, hay una palabra ahí que se usa mucho. Chapinizarlas. La mayoría de estas experiencias tienen un entorno urbano. O sea, la prevención como tema se ha generado a nivel internacional como prevención de violencia urbana. Y nuestras violencias en el país son diversas. O sea, no hay homogeneidad en el tipo de cultura y el tipo de idiosincrasia de nuestros pueblos. No hay una sola expresión cultural en el país. Y esto hace que el tema de la prevención también sea bastante complicado, porque la parte que le corresponde a la prevención es primero adaptarse a la realidad local, atender la necesidad delictual del lugar en específico y utilizar los recursos que existen en esa localidad para empezar a trabajar. La prevención de la violencia y el delito no requiere de muchos más recursos de los que actualmente se tienen, porque ahí están dentro de las comunidades. Lo único que necesitamos es enfocarlos y reorientarlos. El primer esfuerzo que se intentó en este sentido prácticamente fue en el año 2006, cuando la COPREDE crea la primera política nacional de prevención de la violencia juvenil, porque el presidente en ese entonces necesitaba de una herramienta para ir a la cumbre de presidentes en donde el tema era la juventud. Entonces hicimos una política que fue bueno hacerla, porque fue el primer ejercicio en donde varias instituciones de Estado y sociedad civil se sentaron a la creación de una política, aunque fue en forma apresurada, y se tienen las primeras herramientas para poder empezar a trabajar. Obviamente el tiempo en el que se hizo ese ejercicio fue muy corto, y la política terminó saliendo a finales del año 2007, y le pasó lo mismo que la política de Santa Lucía Cotzumalguapa. El nuevo gobierno no tuvo mayor conocimiento del impacto que tuvo esta, y prácticamente se deja otra vez como una política descansando el sueño de los justos, y empezamos a hacer modificaciones dentro de la forma en que se hacen programas dentro del Ejecutivo. Prácticamente no se contó con una estrategia, no se contó con una herramienta, y actualmente durante los últimos 2 años se ha realizado una nueva estrategia que se llama Política Nacional de Prevención de la Violencia y el Delito, que retoma ejercicios de sociedad civil como la experiencia de las 12 reglas de seguridad, que fue un ejercicio de prevención, que fue un ejercicio de sociedad civil que se hizo durante 10 meses, en donde prácticamente todas las organizaciones civiles del país volcaron sus conocimientos en crear 12 estrategias de prevención, retoma la Política Nacional de Prevención de la Violencia Juvenil y arma una nueva estrategia basada prácticamente en 5 fenómenos: prevención de la violencia en contra de la mujer, prevención de la violencia armada, prevención de la violencia en contra de la niñez, prevención de la violencia en contra de la adolescencia y la juventud, y la prevención de la violencia vehicular o la violencia de tránsito. Lo único es que obviamente cuesta que este tipo de herramientas permee y caiga como un efecto de cascada dentro de todas las instituciones que tienen que estar relacionadas, porque acá obviamente tenemos que meterla dentro de las agendas locales, dentro de los municipios, dentro del trabajo de los gobernadores, dentro de todos los ministerios, y tenemos que articularla prácticamente dentro de los vecindarios y dentro del trabajo comunitario que hace la Policía Nacional Civil y el trabajo que hace el ahora reformulado Viceministerio de Prevención, que fue algo muy importante. O sea, ponerle nombre y apellido a una instancia que ya hacía el trabajo, pero que no estaba reconocido por esa amplitud de título que tenía. Entonces el Viceministerio de Prevención tiene una responsabilidad muy grande en este momento, precisamente porque tiene que articular los esfuerzos de todas estas instancias que hacen lo suyo en cada una de las localidades, de lo que hace el Ministerio de Educación dentro de las escuelas, de lo que hace el Ministerio de Cultura y Deporte,
de lo que hacen los bomberos, de lo que hace CDAG. el servicio cívico, de lo que hace la CDAG, CDAG. de lo que hace prácticamente un montón de instancias, municipalidades que le invierten mucho al tema de la prevención, el trabajo con las pastorales juveniles, independientemente del tipo de denominación, donde ahí están supuestamente los muchachos que quieren hacer un cambio, que están procurando por sus propios medios hacer una actividad positiva en todas las diferentes ramas del deporte. ¿Verdad? No solamente en el fútbol, los consejos de desarrollo, los COCODES, los COMUDES, los consejos departamentales, las asociaciones deportivas. Hay una cantidad de asociaciones deportivas de muchísimos deportes que uno ni se imagina en el país, y todos realizan prevención de la violencia y del delito. Y una cuestión que va un poquito más allá. Tenemos que entrar a conocer científicamente cuáles son los resultados de la prevención y cuál es su incidencia dentro del combate, la investigación y la disminución del delito. O sea, que es algo bien difícil, que en este momento no lo hemos logrado medir. O sea, ¿en qué medida la prevención de la violencia y el delito me ayuda a mí que haya menos delitos? E ir un poco más allá de las expresiones lúdicas de la prevención, que lastimosamente son actividades muy buenas. O sea, ocupar a los jóvenes en su tiempo libre, el que hagan expresiones culturales y deportivas son importantes, pero estas son actividades que deben de ser gancho para una población en riesgo, que es la que está jugando, que es la que está bailando, haciendo su hip hop, su graffiti en forma positiva. Ahora, después de tenerlos en un programa, ¿qué voy a hacer para que tengan un plan de vida? No van a pasar toda la vida haciendo eso. No pueden hacer eso toda la vida. Sí. O, si lo van a hacer toda la vida, lo tienen que hacer bien. Tienen que ser competitivos, tienen que tener un trabajo de calidad, y ese es un desarrollo de mediano y de largo plazo. O sea, ¿qué vamos a hacer con los patojos que hoy estamos poniendo a jugar fútbol dentro de los campos? ¿O qué vamos a hacer con los muchachos que hoy les armamos un programa de pintura, de música, juegos extremos? De juegos extremos. O sea, ese patojo va a estar 4 horas subido en una bicicleta, dando vueltas en una pista, pero ¿qué pasa en el momento en que ese patojo se levanta al campamento de prevención, quitamos todas las herramientas, quitamos todas las cuestiones deportivas, y él regresa a su comunidad, a una realidad que es completamente distinta a lo que desearíamos, ¿va? Entonces, ¿cómo dentro de la oscuridad de la noche, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿O sea, con quiénes se junta? Las experiencias de este tipo de programas dentro de utilización de tiempo libre, de utilización de espacios públicos, independientemente de cómo se hayan llamado en el pasado, nos dicen que el joven está ocupado 4 o 6 horas. Pero ¿qué hace las otras 18? O cómo nosotros contrarrestamos todas las influencias que estos patojos tienen dentro de sus comunidades. Y ahí es el segundo trabajo de prevención a donde tenemos que entrarle fuerte, que es a lo que se le llama prevención secundaria. Hay 3 tipos de prevención. La prevención primaria, que es la que nosotros hacemos al público en general, en donde van actividades como esta, que son prácticamente para todo público. O sea, cómo prevengo la violencia en la camioneta, cómo prevengo campañas multitudinarias que me dicen a mí qué debo de hacer y qué no debo de hacer para ser víctima de un problema delictivo. Eso en general. Los programas de prevención secundaria son un poquito más complejos, porque los programas de prevención secundaria yo tengo que agarrar una población en riesgo y crearle un programa precisamente para disminuir esos riesgos de esa población. Entonces aquí vamos específicamente a programas que van contra la violencia intrafamiliar, por ejemplo. Que esa no puede ser solamente una charla, no puede ser solamente 2 horas a la semana, ahí no prevengo. ¿Qué voy a hacer, por ejemplo, con un muchacho que vive en una zona de riesgo, en un asentamiento, en donde sus primos son pandilleros, su familia está involucrada en la red de sostenibilidad de la extorsión, en donde no tiene la orientación de un padre de familia ni un trabajo? Ese tipo de programas hace falta un poquito armarlo de forma interinstitucional y con el apoyo de las localidades para ver cómo voy a hacer de que este muchacho no se involucre dentro de las pandillas, dentro de la violencia juvenil, dentro de las extorsiones.
y posteriormente la creación de programas que hay que tomar en cuenta también otra cosa que casi siempre nos olvidamos, de la víctima. ¿Cómo voy a hacer de que una persona no se convierta en víctima o en victimario de un fenómeno delictivo? Y un paso más tiene que ser los programas de prevención terciaria, que es reinserción socioeducativa y tratamiento de la víctima. Una vez, por ejemplo, un hijo de un ayudante de camioneta o de un chofer que fue asesinado, es vulnerable al 100% para que pueda convertirse en un delincuente. No necesariamente. O los hijos de los privados de libertad. O los hijos de los privados de libertad. Que estas pequeñas personas no tienen absolutamente nada que ver ni con lo que le pasó al padre, ni con lo que hizo el padre. Y esta situación no tiene por qué predeterminar el resto de su vida. Ahora bien, ¿qué estamos haciendo precisamente para que esto no suceda? Y esto otra vez rebasa la esfera de capacidad que tiene el tema de la seguridad. Ahí entran otros actores, como es la Secretaría de Obras Sociales de la esposa del presidente o la Secretaría de Bienestar Social. ¿Qué pasa con los hogares seguros? ¿Qué pasa con todos esos programas, con el Ali de España? ¿Qué pasa con las guarderías? ¿Qué está pasando ahí también? O sea, también ahí entra otra responsabilidad del Estado. ¿Qué pasa con las ONGs que se encargan precisamente de atender a los jóvenes en estado de calle? Aquí hay muchas ONGs que apoyan a los niños que viven en la calle, y ese es un programa de prevención terciaria. Y posteriormente, ¿qué pasa con la víctima de un abuso sexual? O sea, un niño que ha sido víctima de abuso, una niña que ha sido víctima de abuso. Si no le damos el tratamiento, o sea, con que le hagan un examen médico forense por parte del INASIF y 3 charlas de atención a la víctima... Y que a veces cuando se puede se mete preso al violador, pero eso no le va a ella no le va, a la víctima no le va el problema. Sí, pues. Y ahí sí entramos a un problema de financiamiento. El tipo de programas de prevención terciaria que tienen que ver con rehabilitación, que tienen que ver con reinserción socioeducativa, que tienen que ver con tratamiento de la víctima, son programas que no ven sus resultados inmediatos, que es lo que se espera de un programa de inversión de gobierno, y que son muy caros. Son muy caros porque el dar el tratamiento a una víctima para que se sienta bien y tenga una vida normal después del evento, pueden pasar años, pueden pasar muchísimos años, o el crearle un modelo de vida nuevo a un muchacho que se metió en problemas, haya o no haya pasado por el sistema legal, es algo que es carísimo y que queda demostrado con la mayoría de programas que se han realizado, por ejemplo, de sacar a los jóvenes de las pandillas. Ese es un tema que es sumamente complicado, que es sumamente caro y que deberíamos de invertir muchísimo más en esos espacios que generan condiciones para que los jóvenes no se involucren, porque posteriormente, una vez ya involucrado, dependiendo del tipo de delito al que se mete el joven o la persona, es muy difícil volver a salir porque nuestros sistemas no están hechos para el proceso de prevención terciaria. Y al hablar de esto, necesariamente tenemos que hablar con lo que pasa dentro de los centros de detenciones, de cumplimiento de condenas, de jóvenes en conflicto con la ley y de jóvenes y niños institucionalizados, que ese es un tema muy complicado y sumamente oneroso y que no se ve. O sea, y ese es otro de los problemas que tiene la prevención del delito. Cuando yo hago un proceso de investigación, puedo obtener un resultado que es la individualización del sujeto y puesta a disposición del mismo para que inicie un proceso legal. Pero el hacer que los jóvenes no se involucren tiene un resultado muy poco medible, y ahí es en donde no hemos tenido la capacidad de evidenciar y poder vender de mejor forma nuestros proyectos, simple y sencillamente porque el trabajo de la prevención prácticamente no se mira. Y con respecto a la situación presupuestaria, esto sí representa un problema, porque nuestra inversión de Estado prácticamente se va sobre el cumplimiento de metas presupuestarias, pero como yo evidencio que hice que cuántos jóvenes no cometieran delitos.
¿verdad? Si no es solamente por una estadística de la criminal policía acumulada. Bueno, mire, este es interesantísimo el tema. Yo con nuestros televidentes creo que si retomamos un poquito la prevención y regresamos a que es en los primeros 5 años, donde se forma el carácter, donde se forma a la nueva persona, entonces ahí es donde tenemos que ver nosotros los padres. Así es. Todo lo que hemos hablado es lo que hace el Estado, pero los padres son lo fundamental. Esos 5 años cuando los niños no están en la calle, esos 5 años los niños están en la casa principalmente. Ahí es donde tenemos que atenderlos, ahí es donde tenemos que enseñarles. Los niños en esa edad son unas esponjas. Yo no puedo después decirle a mi hijo que sea respetuoso en el tránsito si yo toda la vida voy maltratando a todos los que van a la par mía, voy con la bocina. Y si yo le digo el primer día que va al colegio o a la escuela, hijo, te portás bien, no vayas a hacer nada malo, pero no te dejes. Y ya automáticamente le estamos dándole carta libre para que él también sea violento. Que si te quitan esto, no te dejes. Que si te hacen esto, no te dejes. Y después queremos a los 15, 16 años decirle a ese niño por qué es violento. Muy bien, vamos a ir a un corte, vamos a poder participar ahí con nuestros patrocinadores y al regresar, pues vamos a hablar un poco más de lo que nuestras instituciones consideran que deberemos de hacer para seguir mejorando el tema de la seguridad y el tema de la prevención.